Bueno, un saludo muy especial del corazón de Jesús. Mi nombre es Brisbane Arenas, eh, un hombre misionero del Señor, precisamente por gracia de él hace 19 años ya, felizmente casado. Tengo, gracias a Dios, 14 años de matrimonio. Por ahora tengo 4 hijos, mi hijo mayor Matías de 13 años, Celeste de 9, Angélica de 6 y María de 2. Y doy gracias a Dios por este espacio, por este momento en el cual le pido a Él precisamente que me dé su Santo Espíritu para poder narrar esta historia y ese testimonio según su voluntad y sobre todo que sea para la mayor gloria de Él y para el bien de nuestras almas. Primeramente, de todos los que estamos escuchando ese testimonio y de todos los que lo van a escuchar en algún momento. Bueno, siempre he sido una familia católica. Desde que nací he sido católico, gracias a Dios. Tuve una mamá muy católica, pero desafortunadamente sucedieron algunos eventos que ya les voy a comentar dentro de mi vida y que gracias a ellos tuve la oportunidad precisamente de acercarme nuevamente al Señor. Mi mamá se llama Ana Suaza. Mi mamá hoy, gracias a Dios, está vivita, tiene 80 años, pero desafortunadamente mi papá la dejó cuando estaba al parecer en embarazo de mí, algo que pues obviamente fue muy difícil para ella. Ella quedó en embarazo de mí a los 39, casi 40 años. Le tocó pues una situación económica muy difícil, muy vulnerable. Sin embargo, ella decidió decirle sí a la vida, sacarme adelante en ese proceso de gestación, con muchas necesidades, con muchas carencias. Me cuenta mi madre que cuando fue el momento de dar a luz, pues no tenía nada para brindarme, pero me daba su amor. Pero dice ella que en el hospital yo tuve la bendición de nacer un 31 de mayo, fiesta de nuestra madre cuando visita a la Santísima Virgen María, fiesta de la visitación. Y me dice mi mamá que fui un niño muy regalado en el hospital, con muchos detalles, muchos pañales sobre todo. Pero ahí empieza pues nuestra historia, económicamente, como ya les mencioné, con muchas necesidades. Mi mamá me saca adelante, ya trabajando siempre. Al principio, cuando era bebé, pues pagaba que me cuidaran. Vivíamos en casas de familia, nos alquilaban una alcoba en una casa, ahí vivíamos, precisamente para que alguien tuviera como ponerme atención, cuidarme. Mi mamá me dejaba a cargo más o menos de las personas que eran los niños de la casa. Y así transcurrió mi vida durante mucho tiempo. Fui un niño muy juicioso, mi mamá me enseñó mucho el orden, el cuidado, muy buen estudiante. Siempre quise ser el mejor estudiante para poder darle una satisfacción a mi mamá, ya que vivía muchas situaciones difíciles, era lo que llamaban en ese entonces una sirvienta, ahora una empleada doméstica. Sus trabajos eran difíciles, imagínense, de arreglar casas, cocinar, cuidar niños. Entonces siempre llegaba muy cansadita a la casa, muchas veces le tocaba guardar los pasajes para poder pagar la pieza, entonces venía caminando, en ocasiones se traía el almuerzo de donde trabajaba para que yo obviamente pues me lo consumiera. Una mamá muy buena, yo a mi mamá pues le agradezco mucho, siempre una mujer de mucha fe. Desde niño me decía, mi hijo, tenga fe que esto algún día va a cambiar, la vida nos va a sonreír algún día, Dios nos va a ayudar. Esas fueron siempre sus palabras, de que tuviera fe, porque en el ámbito en que me desenvolvía, pues eran muchas cosas que uno decía, pero ¿por qué me tocó esto a mí? ¿Por qué no tuve papá? ¿Por qué tanta pobreza? ¿Por qué tantas necesidades? Pero ella siempre una mujer de fe, de rosario, de Eucaristía, de llevarme a la iglesia al punto de que yo me volví acólito desde niño hasta los 17 años. Entonces así fue el trasegar de mi vida. Me enseñó también desde niño a trabajar. Llegó una edad donde ya no le daban trabajo precisamente por su edad, valgo la redundancia, pero entonces hacía tamalcitos, una comida para vender, vendíamos velas. Me tocó obviamente dejar la pena, salir a la calle a trabajar, lavando carros, lavando carnicerías, lo que fuera, con tal de traer algún dinero para la casa para ayudar a mi mamá. Mi mamá le daba muy duro ver eso porque ella decía, yo no quiero que usted trabaje, pero era una necesidad que teníamos para precisamente cubrir los gastos que se nos presentaban. Así sucedió la mayoría del tiempo. Por allá en noveno de bachiller, mamá me dice que no puedo seguir estudiando porque no tenía con qué comprarme los útiles, los uniformes. Ya mi mamá no tenía trabajo y unos ahorritos que tenían se le habían acabado. Entonces, lo que me dice es, mijo, ya no vamos a poder seguir estudiando,
vamos a tener que ir a conseguir una carreta para vender aguacates en la calle, aquí en Medellín. Bueno, vivo aquí en la ciudad de Medellín, en Colombia. Hay muchas personas que cuando no tienen trabajo compran una carreta, la llenan de frutas y salen a vender. Y decía, mami, pero yo quiero seguir estudiando, yo quiero terminar mi bachiller. Y me dice, mío, pero es que no tengo cómo. Como era acólito, fui a buscar apoyo en un sacerdote de la parroquia, en la parroquia María Reina, el padre Luis Eduardo. Gracias a que un amigo me decía, pues hermano, váyale con el padre. Yo nací pues monaguillo toda la vida. Le dije, padre, es que mi mamá me dice que no puedo seguir estudiando porque no hay situación, no hay cómo económicamente. Y él me dice que me puede brindar media beca. Yo salgo todo feliz, ando de mi mamá, le digo, mami, que mi padre nos va a dar media beca. Y me dijo, mijo, pero es que media beca significa pagar la otra media. Y si lo va a sacar de un colegio público, no tengo que pagar, ¿cómo lo va a meter a uno que hay que pagar? Es que yo no tengo que comprarle útiles ni uniformes, es que no tenemos. Entonces yo fui del padre nuevamente, padre, lo que pasa es que mi mamá me dice que nosotros no tenemos para comprar ni siquiera los útiles. Entonces él me dice, no, yo le voy a dar la beca completa y le voy a ayudar con los útiles y con los cuadernos. Yo salí súper feliz, mami, mire, el padre nos va a ayudar. Yo no sé, yo salgo a estudiar, yo hago algo, yo quiero terminar de estudiar mi bachiller. Mi mamá me dice, ah, listo, mijo, pongámonos las pilas, ya sigue haciendo sus tamalcitos, otra vez hizo morcilla, en fin, nos inventamos un poco de cosas con tal de poder seguir estudiando. Seguía siendo muy buen estudiante, monaguillo de la iglesia, muy comprometido como acólito, como monaguillo. Pero desafortunadamente, cuando ya estaba a punto de graduarme de bachiller en 11, pues la situación económica no mejoraba. Ya teníamos un poco de necesidades económicas, ya no solamente por cubrir, sino que ya eran deudas. Debíamos algunos meses de arriendo de la habitación donde vivíamos, debíamos algunos meses de que nos estuvieran en la tienda comida, y ya la situación muy compleja, muy compleja. Recuerdo alguna vez, en ese entonces, un amigo, bueno, lo que uno llama amigo, que después me di cuenta que no es amigo, me dijo, hombre, pero usted cómo dejar para su mamá morir de hambre, tantas necesidades, venga, hagamos esto. Lo que me proponía era básicamente como irnos a robar, básicamente. Yo viendo pues las necesidades de ver 3 meses de arriendo, de ver en la tienda como 3 meses de cosas, yo dije, bueno, no tengo nada más que hacer. Recuerdo que ensayé una moto, me iba a ir pues precisamente a hacer algo que no era debido, pero Dios siempre colocando ángeles en mi camino. Antes de salir, otro amigo, ese sí lo llamo amigo, me mete la mano en el bolsillo y me dice, Brisbane, bájate de esa moto y no te vas por allá y mira lo que te acaba de meter en el bolsillo. Yo saqué el bolsillo, una bolsita, y milagrosamente estaban allí el dinero suficiente para cubrir los 3 meses de arriendo y lo que debía en la tienda. Entonces sentí que Dios quería que evidentemente no fuera a hacer nada indebido. Me bajé de la moto, el otro no le gustó tanto, fui a la casa, le conté a mi mamá, mamá se puso súper feliz, un milagro. Y milagrosamente al otro día, a primera hora de la mañana, recuerdo, a las 7 de la mañana me entra una llamada y me dice una compañera que fue con la que me gradué en 11 y me dijo, Brisbane, ¿usted todavía quiere trabajar? Y yo, claro, tengo mucha necesidad. Y me dijo, véngase para acá, para el centro. Aquí en Medellín hay un sector del comercio que llaman el Hueco. También véngase para el Hueco y empecé a trabajar con mi hermanito. Yo bajé al Hueco, empecé a trabajar con el hermano de ella, feliz, mejor dicho, mi mamá feliz, ahora sí vamos a salir adelante. Todo muy, muy, muy milagroso, diría yo, porque se fueron dando las cosas. Y ahí es donde veía lo que mi mamá decía, tenga fe que esto algún día va a cambiar. Efectivamente empezó a cambiar. Yo quería haber seguido estudiando, pero no lo pude hacer en ese momento por las necesidades que teníamos. Me dediqué a trabajar en el sector del comercio. Al principio todo muy bien, pero empecé a poner una cantidad de dinero a la cual no estaba acostumbrado y empecé a relacionarme un poco, o más bien muy mal. Me empecé a rodear de personas que consumían sustancias, de personas que les gustaba muchas las fiestas, tomar licor, y así sucesivamente me fui sumergiendo en ese mundo y sin darme cuenta eh, ya estaba tomando no solamente un día, sino 2 días, 3 días, a veces todo el fin de semana, me alcoholizaba, me drogaba. Mi mamá empezó a sufrir mucho por mí. Esta mujer que ya había sufrido tantas cosas, le toca sufrir más. Y es ver como aquel niño o adolescente joven que ha sido muy juicioso,
a los 17 años empieza a coger dinero y se deja desorientar. Fue un momento de quiebre porque ahí me aparté de la fe. Recuerdo que cuando yo era niño me decían, ¿usted quiere ser cuando sea grande? Y yo muchas veces decía, yo quiero ser cura, yo quiero ser sacerdote. Pero me fui a hacer cosas que no debían y me aparté totalmente de la fe. De hecho, muchos de los que me escuchaban eso decían, vea, y el que quería ser cura, lo que le pasó, vea cómo se volvió todo fiestero, ya le gustan todas las cosas indebidas. Poco a poco mi mamá me echaba cantaleta, mi mamá decía, amigo, por ahí no es, pero no hace caso a los papás, en este caso a mi mamá, y bueno, y caí profundamente en el consumo de sustancias, efectivamente, sobre todo la cocaína, en el alcohol, y ahí fue degradándose mi vida, al punto de que desafortunadamente aquella persona que me dio trabajo, pues me tuvo que echar porque indebidamente me gasté un dinero de él, en palabras escuetas, me le robé una plata. Entonces él me dijo, Lisbani, así no podemos seguir, yo me di cuenta que usted me cuidó un dinero, la verdad que no, entonces no solamente lo voy a despedir del trabajo, sino que le voy a contar a todas las personas que están aquí en el sector para que se den cuenta de qué fue lo que usted hizo. Yo me le coloqué de rodillas, yo le decía a Wilson, no, por favor, no me haga eso, dame una oportunidad, mi mamá me va a matar. Yo pensaba, mi mamá, ¿yo qué voy a hacer? Ahí sí, mejor dicho, me llegó entre comillas un arrepentimiento, pero él, muy implacable, me dijo, no, no eres Vani, yo no te doy la oportunidad, pero algo sí te voy a decir y es que esto me lo vas a agradecer toda la vida. Yo no lo podía creer así en ese momento. La gran inquietud, la gran preocupación que tenía yo era cómo le iba a contar a mi mamá que yo me había robado una plata que me la había gastado, y aparte de que me la había gastado en alcohol, en drogas, en una moto que me compré. Yo cómo voy a llegar a mi mamá. Efectivamente, pues ese día llegué a mi mamá me dijo, ¿qué le pasa? ¿Por qué está así? Y yo le dije, no mami, es que hice esto, me equivoqué, me echaban del trabajo. Me dijo, ¿cómo le parece? Si ve, yo cuando le enseñé eso, recuerdo que me dio un calvazo, un golpe en la cara y me dijo, pero yo cuando te enseñé eso, ¿por qué se va a llevar de esas amistades? Miren lo que yo le he dicho tanto, que se aleje de las personas, que no le convienen. En fin, yo le dije, mami, pero ya me echaron del trabajo, ya no sé qué hacer. Y lo primero que me dijo es, vamos para la iglesia, vamos a rezar, va a confesarse, le va a pedir perdón a Dios y vamos a ver qué va a pasar, porque ahora sí, mejor dicho, mi usted ya con la fama que cogió allá en el comercio, ahora quién le va a dar trabajo a usted, cómo lo van a recomendar, usted qué va a hacer, pero pidámosle a Dios. Recuerdo, perdón, que me dijo mi mamá para la iglesia, María Reina, donde yo fui acólito, tenía alrededor de, creo que 19 años ya, con el corazón destruido, yo llorando allá, y le pedí a Dios que me ayudara mucho, porque no sabía qué hacer. Evidentemente, pues como salí por eso, no tenía ningún tipo de ahorro, no tenía nada, y tenía dos opciones. Una, ir al comercio donde yo trabajaba a mirar qué podía hacer, o dos, eh, coger la moto que tenía y dedicarme a lo que la otra vez me había propuesto otro amigo, pidiéndole mucho a Dios que me ayudara. Decidí, gracias a mi mamá, me dijo, mijo, vaya al centro, usted tiene que ir a dar la cara, va con el rabo entre las patas y humíllese, pero vaya, mijo, porque si usted tiene que seguir trabajando. Entonces empecé a bajar al centro todos los días, me iba caminando para ahorrarme los pasajes y eh, ya nadie me da trabajo, precisamente por aquí le va a dar trabajo un ladrón. Pero por allá un familiar del que me despidió, me puso a cargar cajas, descargando cajas de unos camiones para abrir unas bodegas, yo trabajando en eso, cargué cajas y todo esto. Y una vez me dijo, Ribani, yo le doy la oportunidad de que trabaje aquí una temporada en diciembre. O sea, meter a esa bodega, la va a mantener bien juicioso. Cargaba cajas, un trabajo bastante duro. Mi mamá me decía, así ve, ¿quién nos mandó a hacer cosas indebidas? Vea el trabajo que tenía tan bueno, de vendedor, de administrar, y ahora vea, trabajando bien duro. Pero eso le pasa por desobediente, eso le pasa por hacer lo que nunca yo le enseñé. Así pasó un mes, cuando un día un primo del que fue mi patrón que me despidió, me dijo, Bisbani, vamos a almorzar.
Y yo me fui con él a almorzar, me invitó a almorzar y me dijo, ¿cómo te parece que tengo ganas de montar un negocio? Tengo X dinero para montarlo. Y yo le dije, ay, ¿cómo así? Qué bacano, ¿no? Dios se lo bendiga mucho. Y uno, pero tengo una propuesta para hacerte. Y yo, ¿cuál? Y es que yo quiero que usted sea el que administre el negocio. Yo le dije, en serio, pero mire que su primo me echó por esto. Yo no, yo ya sabía, pero yo quiero darle una oportunidad. Un milagro más en mi vida. Yo, ¿cómo? En serio, si arranquemos la otra semana, yo fui a mi casa feliz, yo lloraba de la felicidad. Mamá me decía, si yo de que Dios nos escuchó, miren, ojo pues mijo, ponga de las pilas, porte juicioso, y es la oportunidad que Dios le está dando. Y yo, mejor dicho, feliz, feliz de eso. Entonces comencé a trabajar, era no solamente una oportunidad para nuevamente trabajar, sino que devengaba más dinero, porque me pagaron un sueldo mejor y me daban como una comisión cada 6 meses que hacíamos inventario de acuerdo a las ganancias, a mí me dan un dinero extra. Pero desafortunadamente, como nos pasa mucho a nosotros los seres humanos, en las malas nos acordamos de Dios, pero en las buenas nos olvidamos de Él. Y desafortunadamente cuando volví a coger dinero, cuando empecé a tener plata para estar bien, otra vez me alejé de Dios, me alejé de la oración, no escuchaba a mi mamá y volví a las malas amistades, volví al alcohol, volví a las drogas, volví a todo ese mundo en el cual me ha sumergido y que me ha hecho tanto daño al punto de hacer ese error que les cometí, perdón, que les comenté. Pero volví a lo mismo, mi mamá me decía, pero usted por qué no aprende, mi mamá lloraba, mi mamá sufrió tanto por mí que desafortunadamente de tanto dolor a mi mamá le dio una peritonitis, se le estranguló el intestino de hacer fuerza por mí. Ahorita les cuento pues esa parte de la historia. Devolvimos nuevamente, entonces empecé a trabajar con esas personas que me dieron la oportunidad y mucho alcohol, tomaba mucho, ellos me decían, Brimani, pero no tomes tanto, pero sin embargo yo tomaba, pero cumplía pues con mis deberes de trabajo, juicioso en la puntualidad y todo por el estilo. Ellos eran una familia muy católica, mis patrones, gente de Rosario, todos los días, de familias muy unidas, de un pueblo aquí en Antioquia que se llama Granada, gente muy creyente. Entonces ellos me decían, Brimani, cambie de vida, esta es la oportunidad, busque de Dios. Y recuerdo que la hija de mi jefe todos los días iba y me decía, Brisbane, eh, mmm, vaya a un retiro espiritual, vaya a un retiro espiritual. Yo decía, no, yo quiero ir por allá, yo no robo, yo no mato, yo simplemente tomo y ya. Y me dijo, pero usted consume drogas, de esa vida se va a destruir. Yo no, yo no le hago daño a nadie, solamente me hago yo y no tengo problema, pero no pensaba, era tanto mi egoísmo, era tanto mis vacíos que no pensaba ni siquiera en el daño que le podía estar haciendo a mi mamá. No me importaba a mi mamá. Yo creía que era muy buen hijo, simplemente porque le pagaba el arriendo, le mercaba, cubría sus necesidades económicas, pero no la abrazaba, no salía con ella, no le dedicaba tiempo. Mejor dicho, en pocas palabras, sinceramente no amaba a mi mamá. Era simplemente un hijo proveedor. En fin, esta hija del patrón me insistía todos los días, vaya a retiro, vaya a retiro, vaya a retiro. Yo no, no, no. Cada vez me sumergía más en el alcohol. Entonces yo recuerdo que comencé tomando solo los sábados, luego sábado y domingo, luego viernes, sábado y domingo, luego jueves, viernes, sábado y domingo, hasta que llegó un momento donde eso era de lunes a lunes, todos los días tenía que tomar. A mí me decían que yo era alcohólico, pero yo creía que alcohólico era aquella persona que estaba tirada en la calle, descompuesta, y no yo trabajaba, yo me vestía bien, simplemente tomaba, simplemente hacía cosas que yo creía que estaban bien, pero me fue cogiendo ventaja el alcohol. Recuerdo que una vez me cogió tanta ventaja que salió un viernes de trabajar, me fui a un lugar a tomar y a mí se me perdió el mundo. Yo solo recuerdo que desperté el lunes festivo, es decir, era como si se me hubiera borrado el cassette todo el fin de semana, no porque ya estaba dormido, sino porque estuve tan alcoholizado y drogado que no recordaba nada. Al punto de que se me olvidó ir a trabajar al otro día, que era sábado, y no llamé a mi mamá durante todo el fin de semana. Cuando yo como que reaccioné, me di cuenta que una cadenita que mi mamá me había dado me la habían robado. Lo primero que pensé fue, uy, mi mamá, no la llamé, debe estar mi mamá destrozada, porque a pesar de que yo bebía y todo eso, yo a mi mamá la llamaba mínimo 1, 2, 3 veces al día. Estuve 3 días sin llamarla. Ya se podrán imaginar mi mamá cómo se pudo haber encontrado en ese momento. Y cuando volví a la casa, recuerdo que encontré una mujer
en silencio, orando en un rinconcito de la casa, destrozada precisamente por lo que yo había hecho. Yo llegué pues ahí en un momento muy difícil, entré a mi habitación. Yo lo primero que dije fue, uy, no, no me va a decir nada. Primer vez, mi mamá siempre me echaba cantaleta, pero apenas me iba a recostar, mi mamá me dijo, pues Vania, hágame el favor. Yo llegué donde ella y me dijo, pero con así, con, desde el corazón, desgarrada. Se notaba que todo el fin de semana había llorado y me dijo, Lisbani, ya no soy capaz, ya las fuerzas no me dan, yo me voy a morir, yo estoy destruida, yo no sé qué hacer, usted ya no le importa nada. Y hago un pequeño paréntesis, mi mamá, tiempecito atrás, por este mismo sufrimiento, como les mencioné ahorita, vivió una peritonitis, mi mamá estuvo más o menos 6 meses en un hospital, muchas veces a punto de morirse, varias intervenciones quirúrgicas, yo muchas peleas en el momento con Dios, yo le decía a Dios, si usted se llama a mi mamá, yo me vuelvo lo peor, yo pensaba en volverme, no sé, un sicario, un ladrón, yo le dije, yo lo bueno, poquito bueno que soy, se lo doy a mi mamá, entonces mi mamá se va, no voy a hacer nada más, me voy a entregar a todo esto, salía del hospital y me iba para la casa a dormir y a cambiarme, lo que hacía era emborracharme, alcoholizarme, drogarme, al otro día a trabajar, nuevamente a visitar a mi mamá. Y yo le decía, Señor, si usted salva a mi mamá, yo cambio de vida. Y recuerdo una vez haber dejado a mi mamá en condiciones óptimas. Esa noche ya grabó. Al otro día me llamaron que mi mamá nuevamente estaba en UCI, muy delicada. Recuerdo que mi mamá cuando le iban a entrar para cirugía, yo le tomé la mano y ella me miró y me dijo algo que nunca se me va a olvidar. Me dijo, no llore mi hijo, eh, yo no me voy a morir, yo no me puedo morir porque yo le dije a Dios que no me puede llevar hasta que, hasta que usted no esté bien, hasta que usted no esté bien, yo no me puedo ir de este mundo, tenga fe. Me cuidé la mano y me dijo, sí, mi hijo, usted que nunca me escuchó, amigos no hay, a usted quien lo ha acompañado todo ese tiempo, nadie lo ha acompañado, solo, escúcheme, hágame caso. Mi mamá la entraron a cirugía y cuando salió, mi mamá salió con los ojos vendados, conectada como unos respiradores. Mi mamá salió como muerta y el doctor me dijo, el doctor Jean-Pierre me dijo, ¿usted cree en Dios? Y yo le dije, pues en medio de mi ignorancia, le dije que sí crea en él. Y me dijo, pues lo único que hay que hacer es rezar porque ya médicamente no tenemos nada más que hacer por su mamá. Fue una cirugía muy extensa, muy larga, estuve todo el día allá en la sala de espera solo. Eh, Me dijeron, ya se tiene que ir, usted no puede quedarse aquí. Y afortunadamente mi jefe, el que me daba la oportunidad, me dijo, Lisbani, no se vaya para su casa, no se vaya para estar solo, yo sé que usted se va a ir a tomar, véngase para acá, para la casa nuestra, nosotros vamos a hacer un grupo de oración y pidámosle a Dios que ayude a su mamá. Perdón, yo me fui para donde ellos, estaba toda la familia reunida y la intención era orar por mi mamá. Hicieron un santo rosario. Yo en mi vida había hecho, yo creo que un rosario con tanta fe. Me colocaba de rodillas y le decía, mamá, no te vas a ir. Y le pedí a Dios que nos la fuera a llevar. Un rosario con tanta fe que el milagro se nos dio. Al otro día que yo fui al hospital, mi mamá milagrosamente estaba desconectada de todo. El doctor me dijo, yo no sé qué pasó, pero su mamá se recuperó anoche. Yo llegué y lo primero que vi mi mamá fue, este carajo, ¿dónde estaba metido?
Y entonces el doctor me dijo, no le preste atención a su mamá porque ella está pues como volviendo, entonces ya cree que usted no estaba aquí por mucho tiempo. Yo me puse muy feliz y le ha dicho a Dios que yo le iba a cumplir la promesa, me iba a tomar, pero desafortunadamente volví y le fallé a Dios. Mi mamá la tuvieron que mandar para la casa con el estómago abierto, que no podía suturar porque tenían que darle como unas curaciones. ¿Cómo vería el problema mío, el egoísmo, todos los vacíos que tenía? Que no me importaba eso, seguía drogando, me seguía alcoholizando, mi mamá tenía que ir por mí a la esquina del barrio, con una faja se vendaba y me decía a mí, vámonos para la casa, vámonos para la casa. Y así le tocó mucho tiempo sufrir. Cierro paréntesis, vuelvo al momento en el cual me perdí todos esos días. Mamá me dijo, mijo, yo a usted no le importo, ni viéndome con el estómago abierto, ni viéndome a punto de morir, usted no quiere cambiar. Entonces, yo ya no sé qué hacer, yo se lo voy a entregar totalmente a Dios. Si usted quiere seguir esa vida, váyase de la casa y olvídese de mí. Eso sí, usted cruza esa puerta y así como lo he amado toda la vida, hoy se muere para mí porque yo nunca le enseñé esa vida a usted, yo nunca tomé, yo nunca consumí drogas, yo le di a usted muy buen ejemplo. Entonces tomo una decisión. Evidentemente, pues yo no me iba a ir y mi mamá dependía económicamente de mí, sin embargo no le importaba nada contarle que yo estuviera bien. Y me dijo, decida pues. Yo me quedé en la casa ese día, eh, me dolió mucho, muy arrepentido y bueno, Dios lo hace todo perfecto. Y acepté la invitación a la hija del patrón a ir a un retiro espiritual. Yo le dije que iba a ir al retiro, pero que con una condición, era que no le contaba a nadie porque me daba pena que la gente supiera que yo iba a un retiro espiritual. Mis amigos, los conocidos, me daba pena. Entonces me dijo ella, y si me preguntan para dónde va, ¿qué digo? Yo, oiga, que voy por una finca, no es verdad. Y así fue. Eso fue el puente de noviembre, el segundo festivo de noviembre del 2007. Tenía yo 23 años. Eh, Ellos no creían que yo se iba a ir al retiro. Muchas invitaciones ese fin de semana a tomar, a irnos para finca. Yo les decía que no, que yo iba para otra finca. Me decían, pero entonces invítenos. Yo les decía mentiras. Yo no, ya no hay cupos, ya estamos emparejados. Decía mentiras, fui muy mentiroso. Cuando llegó el día del retiro, bueno, esa semana antes del retiro, yo me iba para el retiro un viernes y lunes, martes, miércoles, jueves, tomé mucho. Y mamá me decía, pero si vas para un retiro, ¿por qué estás tomando tanto? ¿Qué te pasa? Y yo les decía a los que me decían eso, es que esa semana es la última que voy a beber. Pero por dentro decía, yo voy por allá al retiro y vuelvo y sigo bebiendo. A mí me gusta mucho tomar. No sabía ni siquiera por qué tomaba, pero tomaba mucho. Ahorita les cuento por qué me di cuenta que tomaba tanto. Entonces, llegó el día del retiro, yo llevé la maletica, la hija del patrón la creía, ella me llevó hasta el lugar donde nos inscribían para tomar el vuelo, perdón, el bus que nos llevaba a la finca del retiro. Y yo dije, si esa niña se va, yo me voy para otra parte. Ella como que me conocía tanto que no se fue hasta que el bus no arrancó. Fui al retiro espiritual y bueno, y cuando llegué allá, bueno, cuando me monté al bus, me coloqué una chompa aquí, me fui para la última silla del bus y aquí adelante venían dos niñas. Una decía que llevaba como una botella de ron, de licor, y la otra que llevaba yo no sé qué para la piscina. Entonces yo, no, eso allá va a estar muy bueno. Pero cuando llegamos allá, es un lugar que aquí se llama en Antioquia, un municipio que se llama Guarne, de mucho frío, hace mucho frío. Yo dije, no, aquí piscina no, de pronto el licor sí. Pero lo primero que me encuentro es que al frente se paró un joven de 23 años, Gabriel, no se me olvida, lo quiero mucho porque Dios a través de él tocó mi corazón y nos dijo lo siguiente, vinimos a un retiro espiritual, no a una convivencia, para que tengan todos presentes. Entonces yo dije, bueno, señor, ya me traíste acá, yo voy a quedarme acá, muéstrame que tengo que cambiar. Yo creo que en mi vida jamás me había reído y había llorado tanto como en ese retiro. Me di cuenta de todo lo malo que había hecho, todo lo que tenía que cambiar, me di cuenta de todos mis vacíos, sobre todo el vacío paterno, cómo me había perjudicado a mí tanto el abandono a mi papá, algo que yo nunca pensé que me ha hecho falta,
allá me di cuenta en dos momentos. En un momento de una dinámica del perdón, yo no fui capaz de perdonar a mi papá, por más que me decían, yo no soy capaz, yo no soy capaz, porque yo tenía un odio por mi papá, pero un odio inconsciente. Allá me concienticé de él, pero el odio hacia mi papá no fue tanto por lo que había hecho conmigo, sino por lo mucho que había sufrido mi mamá por mi papá, porque mi mamá le tocaba encerrarse muchas veces en el baño a llorar, por todo el daño que pues por la pobreza, por todas las necesidades y todo eso yo siempre responsabilicé a mi papá. Cuando estuve en el retiro espiritual me decían que Dios era papá, que él era papá y yo no comprendía eso. Yo decía, no, ¿cuál papá? Si yo nunca tuve un papá, si todos mis amigos tuvieron papá y los acompañaban al colegio a jugar fútbol y yo nunca tuve eso, yo no creo en eso. No fui capaz de entender a Dios como papá. Entonces, en el mismo retiro nos dijeron que Jesús tuvo una mamá y me hablaron muy bonito de María. Y cuando me hablaron de María, yo como que conecté, yo dije, uy, por ahí sí entiendo, porque mi mamá, pues ya ustedes lo pueden concluir con todo lo que les he dicho de ella, mi mamá era una María, mi mamá ha sido una María. Mi mamá ha sido una mujer muy buena, sacrificada, mi mamá siempre se quitaba el pan de la boca con tal de que yo estuviera bien, todavía, mi mamá tiene 80 años y la felicidad de mi mamá es que yo vaya a la visite, ella me da comida, mi hijito que necesita, ella le encanta cuidar mis hijos, mi mamá ella dice que yo soy la vida de ella, entonces para mí fue muy fácil comprender el amor de María y yo dije, uy sí, por ahí sí, me enamoré de la Virgen, yo soy consagrado a la Virgen, hace 18 años me consagré a la Virgen, me enamoré de María profundamente, de hecho allí en el retiro hay una dinámica que se llama la bendición de la Virgen María Auxiliadora y me dieron la bendición de la Virgen y gracias a esta bendición pude perdonar a mi papá. Yo no fui capaz, pero la Virgen María intercedió para que se me diera la gracia de poder perdonarlo. Y recuerdo que cuando perdoné a mi papá, incluso la que es ahorita mi esposa, ella misma se dio cuenta porque fueron un milagro tras milagro. La que hoy es mi esposa, Luz Adriana, ella fue a servir a mi retiro. Cuando yo fui a vivir al retiro, ya fue como servidora y ella me dice que cuando me vio por primera vez mi mirada era terrible. Y decía que yo tenía unos ojos terribles de más que de odio, de impureza, de lujuria, de muchas cosas. Pero cuando perdoné a mi papá, milagrosamente la mirada me cambió y ella que me tenía miedo durante todo el retiro, fue en ese momento y me abrazó y me dijo, lo lograste, gloria a Dios. Y me dio un abrazo y la verdad que a mí nunca se me va a olvidar el momento porque pude soltar todo lo que sentía por mi papá, fue una carga inmensa que venía cargando toda mi vida, 23 años, que me llevan a tomar. Yo recuerdo que cuando tomaba por ahí al final poníamos música, aquí llamamos música vieja, era música que se refería a la figura paterna y yo lloraba mucho, lloraba mucho. Entonces, efectivamente, mi adicción se dio gracias al vacío paterno que traía. Fue tan bonito lo que viví allá, el perdón, el encuentro con la Virgen María, que yo me enamoré de Dios, pero así locamente, y empecé de ahí en adelante todos los días a rezar el rosario, casi todos los días ir a Eucaristía, empecé a ir a grupos de oración, empecé a ir a cenáculos, empecé a confesarme con frecuencia. Fue algo muy, muy, muy espectacular. Me decían que me había vuelto loco, que a Arisbani le lavaban el cerebro, que se volvió camandulero, que lambeladrillo, porque nos explicaban eso, nos explicaban cómo yo pasé de tomar tanto de fiestas a radicalmente no volver a tomar nada de fiestas. Pero fue porque Dios me llamó, Dios me llamó a través de la Virgen. Cuando llegamos del retiro, algo que no sé, pues que me pasó, se me olvidó contarles, es que hay una dinámica donde la familia espera a las personas que vienen del retiro. Entonces yo venía con una única intención, era pedirle perdón a mi mamá por el daño que le había hecho. Yo decía, no, la hora de llegar, el Señor, dame la oportunidad de llegar a pedirle perdón, más amigo, inclusive morirme sin pedirle perdón.
Y cuando llegué al lugar donde estaban las familias recibiendo, oh sorpresa, mi mamá no fue. Mi mamá no fue porque era tanto el daño que le había hecho a mi mamá que mi mamá le dijo a mi jefe, no, yo no voy por allá, qué vergüenza para ir a hacer el ridículo, además que él viene supuestamente arrepentido a pedirme perdón, pero a los 8 días vuelve a ver lo mismo, porque cada 8 días me promete que va a cambiar y no cambia. Fue muy doloroso llegar a aquel lugar y no encontrar a mi mamá, fue la primera prueba de fe. Sentí como el demonio me dijo, si ve, vea que no tiene apoyo, se va a quedar solo, pero me acordaba que Dios en el retiro me dijo una palabra que me impactó mucho. Dios me dijo, yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti. Entonces, afortunadamente, mi jefe me recibió y bueno, nos fuimos para la casa. Yo no vi a la hora de llegar a mi casa, a mi mamá. Cuando llegué a la casa y a mi mamá me le tiré a los pies, le dije, mami, perdóneme, perdóneme todo lo que le he hecho sufrir. Yo le prometo que va a cambiar. Yo no voy a volver a hacer nada malo. Reitero, como mi mamá le había hecho tanto daño en la confianza, mi mamá me miró a los ojos y me dijo, mi hijo, la verdad es que me cuesta mucho creerle, póngase de pie, yo no creo en las lágrimas de cocodrilo, más bien, demuéstrame con hechos que es verdad y muéstrame durante un año que va a estar juicioso. Y bueno, y yo 19 años, gracias a Dios, sin drogarme, sin alcoholizarme, empecé mi camino de fe. Mi primer año de conversión era de ir casi todos los días al sagrario. De hecho, allá conocí a mi esposa en el sagrario, la veía muy juiciosa allá orando. Iba al sagrario todos los días y recuerdo que lloraba y lloraba y lloraba, no entendía por qué. Luego entendí que era el Señor sanándome el corazón. La Virgen María me llevó cada día más a enamorarme de Jesús, a enamorarme de Jesús, a enamorarme de Jesús. Y recuerdo por ahí en otro retiro ya como misionero, y yo le hice una pregunta y le dije, Señor, pero ¿por qué todo el mundo tuvo papá, pero por qué yo no tuve papá? Yo necesito que me responda a eso. Estaba por ahí, yo hice una chocita con un crucifijo y una velita, y me metí allá y Dios me mostró por qué no había tenido papá y me dijo dos cosas. Una, que porque él no quería que yo tuviera un mal ejemplo, que él no quería que yo tuviera un hombre que maltratara a una mujer, que le fuera infiel, porque mi papá como que al parecer había sido malo con mi mamá, entonces a mí nunca me tocó ver eso. Entonces que Dios no quería que a mí se me desdibujara lo que es un papá de verdad. Y dos, que fue lo que más me impactó, es que me dijo, yo siempre he querido ser tu papá. Y yo pues reventé en llanto porque Dios me mostró todos esos momentos de mi vida, que han sido muy difíciles para mí, pero Él siempre estuvo ahí cubriendo las necesidades, siempre estuvo acompañándome, aunque nunca lo vi, aunque quizás no lo sentía, pues Él estaba ahí. Cuando teníamos una necesidad económica, pues Él aparecía, como lo que pasó con el amigo. O sea, Dios siempre estuvo como papá. Fue un momento muy especial para mí. A partir de ese momento, yo me di cuenta que Dios para mí era mi papito. Sanó mi corazón, porque siempre tuve el reclamo de no tener un papá. Y ahí en adelante mi vida cambió, mi vida se transformó, siempre la mano de Dios, por supuesto de la Virgen, y empecé a evangelizar, a ir a servir a retiros, a ayudar a las personas que también tenían problemas de droga, de alcohol, a dar consejerías, a dar testimonio de vida. Yo nunca, allá en el retiro dijeron, levante la mano si quieren ser misionero, yo no la levantaba porque me daba susto, porque era mucho compromiso, pero sin darme cuenta me volví misionero, pero experimentaba mucha felicidad, mucha felicidad. Reconozco que al principio fue muy difícil porque me tocó irme del barrio donde me crié, porque si no, no hubiera sido capaz, nos fuimos a ir a otro barrio, yo tuve que dejar todo lo que me rodeaba, lo único que me acompañara mi mamá, pero fue una gracia a Dios que el Señor me sacó porque mi jefe me ayudó a salirme del barrio, me ayudó a pagar en primera instancia el arriendo donde íbamos, porque era otro barrio donde el arriendo era más costoso, él me colaboraba, yo seguía trabajando con él,
evangelizando, mi mamá cada vez más contenta, mi mamá se alivió, mi mamá vivía súper enferma y después de mi mamá se alivió, mamá era feliz todos los días, me decía, mi hijo, antes no lo veía aquí porque yo estaba por ahí drogando y alcoholizándose, ahora no lo veo porque mantiene rezando y haciendo cosas buenas, pero yo prefiero eso a lo anterior. Entonces yo todos los días era de domingo a domingo en las cosas de Dios, con amigos de Dios, orando, el rosario, grupos de oración, evangelizando, yendo a retiros espirituales. Mi vida realmente encontró la felicidad. Y en medio de este camino, pues se empezaron a nacer muchos deseos en mí. Quería ser sacerdote nuevamente, quería ser religioso. Entonces empecé a buscar para la vocación, empecé a tener como un discernimiento vocacional. Después de tantos años, a los 23 años, después del retiro, volví a ser monaguillo, volví a Colito nuevamente, dentro de la comunidad en que empecé a participar, en el movimiento Lazos de Amor Mariano, a quien yo amo mucho, porque gracias a eso, pues precisamente, empecé mi conversión, y ahí la vivo, gracias a Dios, en comunidad. Me volví de misión liturgia, y todos los días cuando acolitaba, montaba mis manitos, miraba a Jesús Eucaristía, le decía, Señor, lo que tú quieras para mí. Luego con un padre que me orientaba, mi honor, Isman, y usted no está para el sacerdocio, eso es más como una efusividad que tiene, pero sígale pidiendo a Dios que le muestre. Y bueno, un día estaba ahí mirando la Eucaristía, nunca se me desvía la mirada, y cuando menos pensó, miré hacia el frente y vi una joven de rodillas llorando, y yo dije, uy, qué niña tan bonita, qué niña tan linda, y sentí como que Dios me dijo al corazón, esa es la mujer que tengo para ti. Pero yo dije, no, esa niña que me va a parar por la mía, una niña muy linda, muy juiciosa, de una familia, escuchaba yo, muy idónea, económicamente muy bien. No, yo por el contrario, iba con mi mamá una piecita, no, eso que no, que me va a parar bolas, pero recuerdo que Dios me dijo en el corazón, lo que es imposible para los hombres es posible para mí. Y le dije, bueno, Dios, entonces conquístela usted por mí. Tiempo después me doy cuenta, y mi esposa misma me lo cuenta, que ya en ese momento también estaba como con Dios peleando por el tema de la vocación, y como que Dios le dijo a ella que yo era el hombre que estaba preparando para ella, un hombre de decisiones, un hombre radical, un hombre de determinación. Y bueno, ¿qué es eso? Luego, después de esos momentos, nos hicimos amigos, nos hicimos novios, ya hace 14 años nos casamos, ya Dios que en agosto, el día de la Asunción de la Virgen, cumpliremos 15 años de matrimonio y por ahora 4 hijos. Y empecé otra etapa de mi vida, viviendo lo que no había podido vivir, viviendo lo que alguna vez soñé, pero que se me desdibujó. Hasta los 23 años se me desdibujó porque yo no quería ni casarme ni tener hijos. Pero luego con el Señor empecé a encontrar eso, ya siendo novio de mi esposa, tuvimos un noviazgo en castidad, enamorado profundamente de ella, al punto de que nos poníamos a llorar cuando nos despedíamos. Y alguna vez le dije yo a ella, no sabe qué, esto tiene que acabar. Yo ya como así, no, esto tiene capaz de soportar más separarme de usted. Económicamente no tenía con qué casarme, pero como les dije, como yo me convencí que Dios era mi papá, yo sabía que yo era el hijo del papá más rico del mundo, que era Diosito. Y entonces yo le propuse que nos casáramos. No tenía con qué llegar la obligación, pero yo le propuse de mi locura el no, lo propuse, yo a mi esposa, ante Santísimo le dije que me gustaba, ante Santísimo le propuse que fuéramos novios, y ante Santísimo le dije que nos casáramos. Entonces el día que le propuse que nos casáramos, ella puso a llorar y a reír a la vez. Yo le dije, pero ¿está contenta o triste? Y me dijo, no, son muchas emociones, pero sí, casémonos. Yo le prometí a ella en ese entonces aguapanela a un puente, pero eso sí, que con la ayuda de Dios le iba a amar y le iba a ser fiel el resto de la vida. Ella me aceptó, comenzamos la locura de amor en medio de muchas carencias económicas, pero Dios siempre como papá, acompañándome, mejor dicho, de aquí no me caía el tiempo para contarles todos los milagros que Dios ha hecho, siendo la divina providencia para nosotros en muchas ocasiones. Al principio nos tocó muy difícil, mi esposa pasó de vivir en una familia que económicamente la mantenía muy bien, a pagar muchas necesidades conmigo, a sufrir mucho conmigo, que ahí me di cuenta pues todo lo que me amaba, y seguíamos orando, nosotros de radio todos los días, de hecho aún lo hacemos,
lo hacemos todos los días a las 6 de la mañana, lo hacemos inclusive por mi cuenta de Instagram, con nuestros niños. Eso fue una cosa muy intensa porque yo con ella sanaba muchas cosas de la vida de pareja que nunca me tocó ver en mi papá y mi mamá. Tuvimos momentos difíciles, no les niego. Claro, yo no sabía qué era hacer esposo, qué era ser papá. Quizás tuve comportamientos no adecuados. ¿Cómo? Bueno, mi esposa pues cuando quedamos en embarazo, no, mi esposa quería tener, bueno, 6 hijos. Nosotros nos quedamos de 27 años. Entonces le dijimos, bueno, si queremos tener 6 hijos, tenemos que arrancar ya porque no nos coge la tarde. Porque yo quería que los niños llevaran siquiera 2 añitos de diferencia para que ya uno pues fuera al baño solito y no estuviera uno muy embaladito. Entonces empezamos a buscar bebé y quedamos en embarazo al primer mes de buscarlo. Nosotros nos casamos y al mes de casarnos empezamos a buscar y quedamos en embarazos de nuestro hijo mayor Matías. Mi esposa quedó en embarazo y recuerdo que me dijo, amor, tengo una noticia espectacular. Y yo le dije, ¿qué pasó? Entonces me dijo, venga, venga. Entonces me llevó para la habitación de nosotros y ella es muy expresiva y me dijo, ¡sorpresa! ¡Estamos en embarazo! Y yo recuerdo que yo entré en un silencio profundo, cogí la llave de la moto y me fui a la casa. Yo sentí solamente eso. Y cuando llegué al centro, que trabajaba en el centro todavía, yo la llamé y le dije, mi amor, felicitaciones. Y me dijo, no, ya para qué. ¿Usted qué fue lo que le pasó a Brisbane? La única vez que yo lo que me ha dicho Brisbane, siempre me dice esposito o amor. Y yo le dije, mi amor, la verdad, no usted qué fue lo que le pasó a Brisbane, ni que yo no mataba a un cura, qué fue lo que sucedió. Y la verdad, yo tampoco sé. Pero, perdóneme y yo voy a averiguar qué pasó. A mí se me ocurrió pues irme donde mi mamá, a charlar con ella. Y le pregunté, ya mi mamá por cariño le digo, Cuchis. Yo le digo, Cuchis, ustedes como me hicieron a mí. Mi mamá me dijo, ¿usted qué le importa? Entonces le dije, no mami, yo quiero saber usted qué sintió cuando quedó en embarazo este pechito. Y me dijo, ay, mi amor, pues no, yo lo voy a resumir. ¿Usted qué cree que siente una mujer que queda en embarazo y su marido la abandona? Y le dije, ¿cómo así? Si su papá, después de que yo quedé en embarazo, su papá pues se perdió. Entonces entendí que a mí humanamente me enseñaron a abandonar a los hijos, porque mi papá hizo eso conmigo. Pero recuerden que lo que uno vive a nivel de familia, aunque es un factor que puede condicionar comportamientos, lo digo porque yo soy profesional en familia, trabajo también como orientador de familia hace 10 años, entonces sé que no es un determinante. Y entendí que aunque me han enseñado eso, yo podía, con la ayuda de mi Señor, con la gracia de Dios, cambiar esa historia de vida. Y decidí cambiar la historia de vida, decidí acompañar a mi esposa, les escogió, no fue fácil, yo no sabía qué era ser papá, pues nunca nadie lo ha hecho conmigo, empecé a pedir a Dios que me enseñara. Recuerdo que fue difícil, al principio pues cumplí con mis responsabilidades, hasta que tuve una gracia muy especial, esa fue como mi segunda conversión. La primera fue como dejar lo que es intrínsecamente malo, es decir, el alcohol, las drogas y todo eso. Pero la segunda fue esa, porque yo era un poquito difícil con mi esposa, era muy psicorrido, entonces si mi esposa no tenía la casa limpia, pues me indisponía, si de pronto había un traste sucio, me indisponía, en fin, era difícil. Era de pronto, mi mamá me crió machista, a lo mejor precisamente mi machismo le hacía daño a mi esposa. Entonces una vez me fui para una misa y le dije, yo siento que usted me ayude hoy porque yo no quiero hacer sufrir más a mi esposa, estoy embalado, ¿qué hago? No sé ser esposo o ser papá. Y salió un padre a hacer la Eucaristía, un padre que inclusive decía cosas a veces que no eran como las más adecuadas, pero ese día lloré tanto por el padre, yo le dije, Señor, yo que usted me hable a través de este padre. Y el padre, después de leer el Evangelio, dijo algo que a mí me impactó, dijo lo siguiente: no ha habido, no hay y no va a haber un hombre que tenga tantos seguidores como Jesús. No lo ha habido, no lo hay ni lo habrá. Yo totalmente de acuerdo. Pero luego dijo, pero una cosa es seguir a Jesús y otra cosa es querer ser como Él. Y aunque Jesús tiene muchos seguidores, muy poquitos quieren ser como Él. Y a mí eso me tocó el corazón porque yo dije, claro, ese es mi problema como esposo, que yo sigo a Jesús, pero cuando debo ser como Él, se me olvida. Y salí de la iglesia con el propósito firme de querer ser como Él, de imitarlo. Y llegué a mi casa y encontré la cocina sucia con trastes. Descargué mi maleta y me puse a lavar los trastes y mi esposa escuchó y salió y me dijo, uy, ¿usted qué le pasó? Se convirtió.
Yo le dije, ¿cómo le parece que sí? ¿Y qué pasó? Y no, fui a una misa y me pasó esto. Uy, no, qué bendición, siga yendo a esa misa. Entonces ahí la dinámica como matrimonio nos cambió porque entendí que cuando uno quiere ser como Jesús, es la mejor manera de amar a alguien, porque Jesús es el verdadero amor. Eso me ayudó también a vincularme como papá desde el vientre. Eh, Me enamoré de mi hijo Matías. Recuerdo que yo quería que llamara a Isaac, mi esposa quería que llamara a Matías, y después de un grupo de oración salimos, llegamos a la casa, mi esposa de cantar, fue la guitarra, empezamos a hacer una fusión del Espíritu Santo. En dos papelitos colocamos los nombres. Yo coloqué en un papelito Isaac, ella colocó en otro papelito Matías, los colocamos en las manos de la Virgen María y dijimos, bueno, vamos a hacer una oración fuerte. El papelito que se caiga, ese no va a ser el nombre. El que quede en las manos de la Virgen va a ser. Nosotros se nos ocurrió eso y empezamos a orar, a orar, a cantar, a cantar. Cuando después de un momento de oración, ¡pum!, se cayó un papelito y quedó el otro. Y cuando nos miramos el papelito que se quedó en los brazos de María, era el nombre de Matías. Y entonces me dio por mirar qué significa Matías, y Matías significa regalo de Dios. Entendí que era el regalo que Dios me iba a dar para que yo sanara la relación con mi papá. Pero lo entendí aquí. Les voy a contar una anécdota que me lo llevó a vivirlo aquí. Y es que cuando Matías tenía 2 añitos, yo lo llevé al parque, un parquecito que hay por el barrio donde vivía. Matías se tiró por un lisadero, y cuando se tiró por el lisadero, a mí me salieron 2 lágrimas muy grandes. Y Matías se volteó y me dijo, papito, ¿por qué estás llorando? Y recuerdo que yo le dije, Matías, porque estoy muy feliz. Y me dijo, es que uno llora de felicidad. Y yo le dije, ¿uno llora de felicidad o de tristeza? Yo hoy lloro de felicidad. Y me dijo él, ¿y por qué estás tan feliz? Y le dije, Mati, porque acabo de cambiar una historia de vida. Y me dijo, ¿cuál? Y le dije, Mati, mi papá jamás me llevó a un parque. Cuando le dije eso, Matías se tiró y me abrazó. Lo recuerdo como si fuera hoy. Y me decía, gracias papito por ser el mejor papito del mundo. Y yo reventé en llanto. Y tuve la oportunidad de sanar la relación con mi papá. Lo abrazaba profundamente, decía, gracias Señor. Qué pena por aquí, aquí está mi hijita menor, María. Dile, hola. Ya la menor de los 4. Entonces yo abrazaba a Matías así profundamente. Y él me daba muchos besos. Y yo salí mi corazón del todo. Entonces, así como ella. Y entendí que Dios era mi papá definitivamente. Y bueno, para no alargarme más de ahí para adelante, muchas experiencias de amor, de felicidad, de dificultades, por supuesto, de luchas, pero siempre orando el rosario todos los días, Eucaristía. Dios me llamó a ser orientador de familia. Yo era comerciante y me llamaron a trabajar dando consejerías matrimoniales en una clínica. Me preparé, me puse a estudiar desarrollo familiar. Luego Dios me permitió montar un consultorio independiente. Llevo hace 10 años trabajando por las familias. Mi propósito de vida es que así como yo hoy puedo cambiar una historia en mi vida teniendo mi esposa y mis hijos, a pesar de que no tuve mi papá, a pesar de que mi mamá le tocó muy duro, yo puedo brindarle a mi esposa algo diferente. De hecho, no veo la hora de algún día encontrarme con mi papá en el cielo, mi papá eterno, darle un abrazo y decirle que yo lo perdoné y que le agradezco porque su abandono me enseñó 2 cosas muy importantes para mi vida. La primera, a ser buen esposo, un santo esposo, quiero serlo, porque me di cuenta lo mucho que sufrió una esposa cuando su esposo la abandona. Entonces yo no quiero que mi esposa sufra eso, se lo debo a mi papá. Y 2, le debo a mi papá el querer hoy ser un santo papá, un muy buen papá, porque me di cuenta lo mucho que sufre un hijo y todo lo que le puede traer como consecuencia negativa para su vida, como el alcohol y las drogas, cuando el papá abandona a los hijos. Yo no quiero abandonar a mis hijos, de hecho trato de compartir mucho tiempo con ellos. Dios me lo enseñó y bueno, de eso que aparentemente era muy malo, salen cosas muy buenas para mi vida. No solamente el estudio, sino también mi experiencia de vida me ha ayudado a poder acompañar a muchas familias, a muchas personas, a muchos jóvenes, viéndoles que con Dios todo se puede transformar. Y bueno, para terminar, en el 2022, si en el 2022
me llamaron a una nueva misión. Me llamó una persona, me dijo: Orismani, queremos que nos representes en la política, nosotros queremos que tú seas el candidato al Consejo de Medellín. Fue el 26 de diciembre del año 2022, día de San Esteban Protomártir. Yo iba a entrar a misa precisamente. Cuando me llegó la llamada, puse en altavoz, mi esposa estaba al lado y ella escuchó la propuesta. Yo les dije: la verdad, a mí no me gusta la política. Y me dijeron: no, pero queremos que vayas allá, hermano, que defiendas las familias, que defiendas la vida, que defiendas la niñez. Eh, yo miré a mi esposa y le dije: mi esposa, ¿usted qué piensa? Y me dijo: ¿usted lo estaba buscando? Y yo: no, yo nunca busqué ser político. Y entonces me dijo ella: pero Dios sí lo buscó a usted, y si Dios lo llamó, diga que sí, porque usted ahí va a poder defender lo que siempre ha querido defender, que es la vida, la familia, la niñez. Yo le dije: ah, bueno, cuenten conmigo. Después como que me llegó, después de que colgué y entré a misa, como que empecé a pensar lo que había decidido, me puse hasta a llorar del susto, y yo: oye, ¿yo en qué me metí? Mejor dicho, el martirio como San Esteban. Y bueno, empecé una campaña política muy particular, muy diferente, porque yo nunca le decía a la gente ni siquiera que votara por mí. Yo salía a dar charlas de familia, a hablar de la importancia de la familia, a contar mi testimonio. Por alguna vez grabando un video, un joven pasaba, me escuchó, me dijo que si le regalaba 5 minutos, y cuando me acerqué a donde él, me entregó unas sustancias psicoactivas, me entregó cocaína, marihuana, me entregó una pipa que iba a consumir, y yo me iba a consumir todo esto, iba a cometer una locura. Pero cuando lo escuché a usted, he decidido no hacerlo. Le quiero entregar eso para que usted lo vote en un lugar donde no sea por acá, pero siéntese conmigo y me escucha 5 minutos. Se llama Jefferson, oremos mucho por Jefferson. Me senté con él y me contó su historia de vida, una historia de vida parecida a la mía, llorando. Yo le di un abrazo, le di la bendición de la Virgen, y él, nos tomamos una gaseosa, y él se fue feliz. Y yo dije: Señor, vale la pena meterme en esto. Y bueno, me metí en esa locura. Por gracia de Dios, en las elecciones salí electo. La gente creyó en este proyecto de defender la fe, la familia, la vida, la dignidad del ser humano, en un movimiento que se llama Unión Familia. Somos varios misioneros que le habíamos servido a Dios y le servimos todavía, por supuesto, en el ámbito de la fe, desinteresadamente. Ahora lo hacemos nuevamente de forma desinteresada en el ámbito público, en lo político. Llevo ya un año como concejal del distrito de Medellín. Otro amigo es senador, otro amigo es congresista, otro amigo es diputado. Tenemos muchos amigos como concejales que queremos eso, que Dios sea más conocido, más amado, más servido, más alabado. Estamos convencidos de que si Dios entra en el corazón del ser humano, todo va a cambiar. Es la única manera de recuperar la sociedad, porque un humano sin Dios es egoísmo y destrucción, como me pasaba a mí, que era egoísta con mi mamá, como me pasaba a mí que estudiaba. Pero cuando conocí, me enamoré de Dios, todo ha cambiado. Ha sido realmente una vida espectacular. He conocido diferentes ciudades de Colombia. De hecho, pues les cuento un milagro. El año 2023 que hice la campaña, yo pidiéndole mucho a Dios que me confirmara si él sí quería que yo fuera concejal. Mi esposa siempre tuvo un sueño de ir al santuario de la Virgen de Guadalupe en México. Yo le llamé: amor, pero ¿con qué plata? Oremos, porque para Dios no hay nada imposible. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer varias ciudades de Medellín, pero era por milagros de Dios, nos invitaban. Y sin plata llegamos a conocer diferentes lugares. Y en esa ocasión yo recibí una llamada de una amiga de mi esposa de México. Y me dijo: Uribani, ¿qué vas a hacer el 31 de mayo del año pasado, del 2024? Ah, no, del 2023, perdón. Yo le dije: 31 de mayo, yo cumplo años mío, en serio. Y le dije: si usted cumple años el día de la visita de la Virgen, yo: sí. ¿Y cómo le parece que la Virgen tiene una invitación? Yo le dije: ¿cuál? Y quiere que usted venga aquí a México a dirigirnos un retiro de matrimonios. Yo miré al cielo y decía: ay María, que hay cahuetería conmigo, otro milagro más. Voy a estar desde la Virgen de Guadalupe, con mi esposa cumpliendo ella ese sueño y yo cumpliendo años allá. Fuimos al santuario de la Virgen de Guadalupe. Allí recibí una llamada nuevamente donde me confirmaba el apostolado, la misión de ser concejal. Fue una cosa espectacular. Y allí me trae cosas muy bonitas, pero me traje una que las quiero compartir para que me ayuden a orar por ella.
Una familia me contó una historia donde ellos tenían 3 hijas y una banda criminal de México les secuestró una hija y les dijo, si nos buscan o nos echa la policía, venimos por las otras 2. Esa familia todos los días hoy sufre, el no saber dónde está una hijita de ellos que está siendo prostituida. Oremos por esa familia, oremos por esa niña, debe ser una mujer, para que el Señor salve su alma y perdone a aquellos que le hicieron eso. Ahora llevamos, como les digo, un año trabajando aquí en el Consejo de Medellín, trabajando por la familia, por la niñez, por el trabajo, por la dignidad del ser humano, con principios católicos, convencidos de que con Dios todo lo podemos. Dice la palabra de Dios, sin mí nada podéis hacer, pero podemos decir de forma contraria, con Dios todo lo podemos hacer. Entonces, espero que esas palabras un poco extensas, me perdonan que me haya extendido, les ayuden en su vida. Y les quiero decir lo que realmente a mí me transformó la vida. Cuando llegó un momento donde nadie creía en mí, donde hasta mi mamá perdió la fe, donde muchos amigos decían, Brisbane, o en ese entonces me decían Vargas, vaca ladrona no olvida el portillo, el que es no deja de ser, árbol que nace torcido no hay quien lo enderece. En aquel retiro yo escuché las palabras que tocaron mi corazón que decían, Brisbane, yo creo en ti. Y eso es lo que les quiero dejar como mensaje central. Dios cree en ti, independientemente de lo que hayas hecho, independientemente de tus equivocaciones y tus errores, independientemente de que nadie crea en ti, Dios cree en ti. Y cuando uno le cree a Dios y le obedece a Él, de seguro que van a haber grandes milagros en la vida. Dios los bendiga mucho, que el Sagrado Corazón los acobije y que la Virgen María los acompañe. Y recuerden que Dios nos ama a tal punto que entregó a su único Hijo para que nosotros tengamos vida. Un abrazo grande en el Señor. Y bueno, y si algún día nos permite conocernos algunos de los que escuchen este testimonio, nos damos un abrazo. Y si no, en el cielo nos vemos. La Virgen nos acompañe nuevamente y chao, chao.